Bueno, queridos patitos, continuamos hoy también leyendo juntos las primeras Getchoterras, las mujeres en la historia de Getcho, siglos XIV a XVII. Hoy abordaremos número 5. Las mujeres en la actividad económica de la anteiglesia. En el Antiguo Testamento, perdón, el Antiguo Régimen. En el Antiguo Régimen las mujeres ejercieron una gran variedad de actividades económicas, a veces de forma subsidiaria, de ayuda al marido o familiar, y otras de forma independiente, sobre todo en el mundo urbano, donde algunos trabajos fueron casi exclusivamente femeninos. Es más, no por ser mujeres ocupaban trabajos menos duros, sino que, como es el caso de las cargueras o sirgueras de Bilbao, en algunos ámbitos realizaban los trabajos más penosos con tal de llevar un mínimo sueldo a casa. Sin embargo, a pesar de que la actividad laboral de la mujer fue constante, ya desde la Baja Edad Media le pusieron trabas para salir de lo que consideraban su propio espacio, el privado, y trabajar de forma independiente. Las sociedades desconfiaban de las mujeres trabajadoras, más aún si eran solteras sin tutela masculina. Y el fuerte control que se ejercía sobre ellas se manifestaba en las ordenanzas y acuerdos municipales. En las ordenanzas de Guernica, por citar un ejemplo, se prohibió a los ciudadanos alquilar casa a las destajeras, mujeres independientes que trabajaban a destajo, cuyo oficio aparecía sin especificar, sino era con un beneficiario en el beneplácito del concejo, que argumentó esta medida de la siguiente manera: por cuanto que somos informados que muchas personas de mala suerte, saliendo echados de sus tierras y naturalezas por cosas que hacen bien a vivir a esta villa, y después se causan por ellos muchos daños. A veces incluso tenían que probar que no vivían amancebas y que eran capaces de vivir de lo que ganaban con su oficio, lo que nos indica que su honestidad estaba siempre cuestionada. Por ello, por todo ello, la participación de la mujer en el mundo laboral no significaba el logro de una emancipación personal o el reconocimiento de un rol independiente dentro de la sociedad. Al contrario de esta idea, más cercana a la historia reciente, la mujer que abandonaba durante unas horas su hogar para ejercer una profesión lo hacía generalmente por necesidad, exponiéndose a una menor consideración social, incluso de ser agredida físicamente y a caer en situaciones de marginalidad. En un lugar como Guecho, en el que era tan frecuente la ausencia de hombres, sobre todo los marineros, es incuestionable la importancia que tuvo la mujer en la economía de la anteiglesia. Si el marido salía y sabía que iba a estar tiempo fuera de su casa, podía otorgar una carta de poder a su mujer para que administrara todos los bienes en su ausencia. Por citar un ejemplo, en 1622, Martín de Ibarra Elizalde, que estaba alistado como marinero de servicio del rey, otorgó una carta de poder a María Pérez de Villaverde, su esposa, en la que se le dejaba a cargo de todos los bienes familiares. La presencia de la mujer en la economía de la anteiglesia está acreditada además por abundante documentación relativa a acuerdos económicos realizados por mujeres en nombre propio, doncellas, casadas, viudas, beatas, y que expondremos más adelante. En el medio rural encontramos que la mayoría de los habitantes se dedicaba al sector primario, es decir, agricultura, ganadería y pesca. Sin embargo, no eran las únicas actividades económicas de los vecinos de la anteiglesia, y así aparecen en los documentos otros oficios como escribanos, sastres, carpinteros, zapateros, criados, etc. Además, la cercanía de las villas tan importantes como Bilbao o Portugalete hacían frecuentes las relaciones económicas con los oficios urbanos. A continuación, iremos desgranando cada sector económico para ver qué papel desempeñaban las mujeres en ellos. 5.1. El trabajo en el campo. Nobles y campesinas. En el antiguo régimen, el trabajo en el campo constituía la actividad económica más importante, incluso en las villas, cuyos habitantes se dedicaban fundamentalmente a la artesanía y el comercio. Reservaban un espacio extramuros para cultivar, en el que trabajaban algunos de sus servicios los vecinos y vecinas como jornaleros. Por ello, no extraña que en una iglesia como Guecho, marineros, pescadores o sastres compaginaran sus oficios con el trabajo en heredades. La situación de las que vivían en el campo era bien diferente según a qué grupo social se pertenecían. Y de ello dependía también su relación con la tierra. La viuda de un noble propietario de un señorío era muy distinta a la de las pequeñas propietarias de heredades y de las simples campesinas o jornaleras. En que hecho, las nobles propietarias eran lógicamente miembros del linaje
El linaje de Getxo basaba su riqueza en las varias fuentes. En primer lugar, la explotación de los bienes territoriales, constituidos en pequeñas parcelas en torno a 3 lugares privilegiados: la Casa Torre, la iglesia y los molinos Temi, Menaga e Ibarra, cuya explotación dejaron en arriendo desde el siglo XVII. En segundo lugar, el monopolio de los molinos. Y en tercer lugar, la percepción de los diezmos parroquiales. Al ser Santa María de patronato laico, los diezmos que los vecinos tenían que pagar a la iglesia los percibían los señores. A la altura de 1691, el linaje de Getxo recibía diezmos de 123 casas, de las cuales 148 que había en total de la iglesia. Como podemos suponer, a partir de lo que sabemos de la actuación política de las mujeres del linaje, Francisca de Getxo y Martuartu no participó de los asuntos económicos del mayorazgo. A Úrsula de Gonda, sin embargo, aunque dejó a un hombre de confianza en la administración de los bienes, la vemos realizando contratos de alquiler de ganado, prestando dinero a algunos vecinos, y de ella dependería, en última instancia, la toma de decisiones importantes. En relación a las campesinas también se dieron diferencias, sobre todo entre las titulares de algunas propiedades y las que no lo eran, es decir, las jornaleras. En primer caso, además, se dieron distintas situaciones según la cantidad y el tipo de bienes que poseían. La mayoría de los vecinos de Getxo se correspondían al grupo de medianos y pequeños propietarios agrícolas y ganaderos, aunque también había un grupo importante de arrendatarios. En relación a las mujeres propietarias de caserías, en la matrícula de fogueras de la iglesia de 1639 se contaron 130 casas, 54 casas de repartimiento entero, 44 de medio repartimiento y 32 de un tercio de repartimiento. La clasificación se hacía en base a la contribución que hacía cada casa. Pues bien, según esta clasificación, solo una casa de repartimiento entero estaba a nombre de una mujer, doña Luisa de Ibarra. Ninguna mujer tenía a su nombre casa de medio repartimiento, y sin embargo, de las 32 casas de tercer tipo, 12 correspondían a mujeres: Mari Ibáñez de Maidagan, Mari Ibáñez de Uribarri, Mari Sáenz de Ormaza, Mari Sáenz de Dilis Beata, Mari Ochoa de Sarria, viuda, Mari Ibáñez de Diliz, Mari Ochoa de Maidagan, viuda, Marina de Subilleta, Mari Pérez de Arri Subillaga, viuda, Mari Ibáñez de Govela, viuda. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que si quitamos a las viudas y a las beatas de las 130 casas de Getxo, solo de 7 tenían la titularidad mujeres sin referencia masculina. Y además, que las mujeres eran propietarias de las casas que menos contribuían al fisco, es decir, de las más pobres. En épocas de crisis, muchos de los propietarios agrícolas se veían obligados a pedir préstamos que se pagaban a largos plazos, en dinero o en especie, y que recibían el nombre de censos. Las mujeres aparecen suscribiendo censos, igual que los hombres, a veces como prestamistas y otras como hipotecadas. Por ejemplo, Martín de Cortina y Catalina de Basauri, marido y mujer, otorgaron un censo de 20 ducados de principal a favor de Marisa de Diliz, beata, comprometiéndose a darle 11 reales de renta cada año hasta que se redimiera la deuda. Hasta 1640, coincidiendo con un momento de necesidad de tierras, fue frecuente para el prestamista renunciar al cobro en metálico, aceptando una porción de tierra que explotaba directamente hasta que se extinguía la deuda. Entre estos prestamistas hubo también un pequeño grupo de viudas que buscaron procurarse reducidas parcelas agrícolas a través de este sistema, ya que la escasez de sus recursos hacía difícil el acceso a la plena propiedad. La necesidad, por un lado, de tierras por parte de los vecinos y vecinas de Getxo, y por otro, de dinero por parte del concejo, allá que éste ponga en venta terrenos comunales a partir de 1644. A pesar del bajo precio al que se vendieron, no hubo mujeres compradoras, solo las que actuaban junto. Pido disculpas por no haberlo podido evitar. Las que actuaban junto a sus maridos. Lo que nos indica que las mujeres solteras o viudas no tenían capitales suficientes para acceder a la tierra en propiedad. En 1657 tiene lugar un acontecimiento que va a tener un gran impacto económico en la anteiglesia. Si el repartimiento de tierras para poner en explotación la zona central de Las Vegas, que se distribuyeron por sorteo entre todos los vecinos, en función de la categoría fiscal de cada casa,
Sin detenernos en las causas de este hecho, bien explicadas en la monografía de Beascochea, sí nos gustaría señalar que además de conseguir aumentar la producción de maíz, sirvió también de cierto desahogo de los vecinos y vecinas. Aumentaron así sus bienes raíces, o consiguieron oxigenar sus deudas vendiendo la parcela que les había correspondido. En efecto, en los años siguientes se observa bastante movimiento en el mercado de propiedades. En 1670, por ejemplo, la beata Mari Ibáñez de Alango vendía 4 peonadas de pega que, aunque esta otorgante no le tocaban más de 2, el reparto tenía otras 2 que había comprado verbalmente a su cuñado Bastián de Basagoiti hacía 3 años por 65 ducados. Desde luego, Mariano le había correspondido una gran cantidad de terreno en el reparto, 2 peonadas, cada peonada equivalía a 380 metros cuadrados, de las 2000 que se adjudicaron en total. Pero al menos todos los vecinos propietarios aumentaron sus heredades, eso sí, en base a su categoría fiscal. En cuanto a la función que desempeñaban en las faenas agrícolas, las mujeres, una vez realizadas las labores domésticas, trabajaban en la huerta o campo cercano. Nadie mejor que María Pérez de Arrizubiaga, una guechotarra de principios del siglo XVIII, para explicar cuál era la función de las caseras. Cuando preguntaron a María Pérez acerca de su oficio, dijo que era el de regir y gobernar su hacienda y casa según estilo y costumbre que han y tienen las caseras y mujeres de su esfera en dicha anteiglesia y en las demás circunstancias y circunvecinas. El trabajo de la mujer en el campo está documentado en todos los reinos hispanos. Las ordenanzas y los ordenamientos de cortes bajo y medievales legislaron sobre la actividad laboral femenina, jerarquizando su participación en las tareas agrícolas según sus cualidades físicas. Así, en las Cortes de Toro de 1369, el espigado, que era considerado como una tarea sencilla, se dejaba a las mujeres viejas y flacas. Las tareas agrícolas que desarrollaban eran variadas, algunas eran exclusivamente femeninas, como la recogida de lino y de cáñamo. En el País Vasco, las jóvenes se encargaban de cultivar el lino en la parcela que se reservaba para ello en las casas, con el cual confeccionaban la mayor parte de los tejidos de vestidos y cama. En el campo trabajaban en la tierra en compañía de los hombres, con el laya, y se especializaron también en la escalera del cereal para lo que se juntaban en grupos no solo de mujeres, a veces numerosos. Lola Valverde hace ilusión en la mención de Larramendi acerca de las propiedades estupefacientes del cornezuelo, del centeno. La cabeza del centeno era además una de las 3 drogas abortivas más usadas en Europa, por lo que es bastante significativo que su recogida estuviese asociada a mujeres. Las heredades se cultivaba fundamentalmente trigo, heredades de pan, sembrar. Otros cereales como el mijo, el maíz o la borona, documentado desde principios del siglo XVII. Aparte de árboles frutales, sobre todo manzanales, aunque su cultivo fue perdiendo peso con el tiempo. Parece que el cultivo de la uva para vino chacolí se hacía en las heredades particulares, mientras la provisión de los otros vinos a las tabernas de la anteiglesia se arrendaba en particular por un año. En el arrendamiento de las sisas de vino de 1694, otorgado a Antonio de Areste, se le encarga la provisión de cualquier género de vinos potables y que haya 4 maravedíes de cada azumbre de vino que vendiera en sus tabernas públicas de la dicha anteiglesia, y no atendiéndose a la cosecha del chacolín que consieren los dichos vecinos de sus propias viñas, aunque no haya de tener dicho bicho chacolín sisa alguna. Corrobora esta hipótesis el que aparezca producción de chacolín en los bienes familiares, como la pipa de vino chacolín en su viña que aportó, entre otras cosas, Antonio de Sarria como dote a su matrimonio. Gracias también a contratos matrimoniales, testamentos e inventarios de bienes que se hacían en las caserías, sabemos cómo eran los aparejos que utilizaban en las labores agrícolas. Aparejos que consistían, básicamente, además de la mencionada laya, en arados, yugos de bueyes, azadas, guadañas, lagares, cubas, carros, etc. Al margen de las pequeñas propiedades
y que les arrendaron parcelas agrícolas para su cultivo. Existieron trabajadoras agrícolas que, a cambio de un jornal, trabajaban esporádicamente la tierra de otros. Estas jornaleras raramente aparecen en la documentación, pero debió de ser un grupo numeroso compuesto por solteras y también por casadas, que aportaban un dinero extra a la economía familiar. Por ejemplo, en las ordenanzas de Portugalete se prohibía a hombres y mujeres entrar a vendimiar antes de que lo dijera el concejo. En hecho, no hay una mención específica a jornaleras, aunque esto no quiere decir que no las hubiera. Es posible que las mujeres que aparecen en la documentación como inquilinas, habitando en la misma casa que los propietarios, trabajasen en heredades ajenas como jornaleras. Si bien es cierto que no podemos argumentarlo documentalmente. La parte de la agricultura y la ganadería era el otro elemento básico que constituía la economía de los caseríos. El ganado, además de servir de alimentos, se utilizaba para el transporte y las faenas agrícolas. Se criaban sobre todo vacas, bueyes, ovejas y cerdos. La forma habitual de acceder a la cría de ganado era la fórmula conocida como admetería. Como explica Ana López de Asensio, mediante la escritura de admetería, el propietario del ganado cedía su ganado a otra persona que se hacía cargo del mantenimiento del mismo. El propietario, además de ahorrarse los gastos de la manutención, se aseguraba la mitad de las ganancias y compartía gastos a medias si los animales se enfermaban o morían. La escritura de admetería entre Lucía de Gonia, viuda, y Prudencia de Ibarra dice que Lucía, que había recibido una vaca con su cría becerra, aparecía en 6 ducados y medio, obligándose de la pastorear, recoger y gobernar conforme a la costumbre de la dicha iglesia por el tiempo y espacio de 6 años desde la fecha de la escritura. Este tipo de contratos, muy frecuentes en los protocolos notariales, y muchos de ellos suscritos por mujeres, nos está indicando que había en la anteiglesia un grupo de propietarios y otro que no lo era, y que tenía que servirse del arrendamiento para realizar algún tipo de actividad económica. Las actividades agrícolas y ganaderas se compensaban y complementaban con la extracción de leña y madera de bosques circundantes. En hecho, los suelos que no servían para la agricultura se utilizaban como pasto para animales. En estos espacios crecía la argoma, que mezclada con helechos en la cama de los animales se utilizaba como estiércol para abonar los campos. La argoma se llevaba en carros a las heredades, por lo que los vecinos que no disponían de este medio de transporte dependían de otros. De la importancia de este arbusto nos habla la documentación que en 1698 Magdalena de Goicoechea, viuda, arrendó a Martín de Ibarra la mitad de su casa de Beascochea por 6 años a 18 ducados por año, a cambio también de que llevara a la casa 6 carradas de argoma cada año y de pagar los reparamientos del señorío. Además de que desempeñaron pilotos alemanes cuya función era la de entrar y sacar las naves y navíos. La pesca fue una actividad primordial en el puerto de Algorta. Era una pesca de bajura, sin grandes desplazamientos, y se pescaban fundamentalmente sardinas, mielga, congrio. La mayor parte se dedicaba a consumo propio, y una pequeña parte se comercializaba. La embarcación más común era las pinazas, o lanchas de vela y remo, que normalmente pertenecían a varias personas a través de participaciones. Pedro de Maidagan fue dotado en su matrimonio con 80 ducados y la cuarta parte de una pinaza, con su aparejo y redes, por un valor de 20 ducados. La participación de pinazas, aparte de integrar los bienes totales, se legaba en los testamentos, con lo que esta actividad también solía pasar de generación en generación. En 1669 quedó configurada la cofradía de maestres de pinazas y marineros de Algorta, obligándose los integrantes a celebrar diferentes misas y función principal el día de San Nicolás. En su ermita, de ese título, cita en el puerto como abogado de marineros. Además de la organización de la actividad de alemanes y pescadores, la cofradía de San Nicolás tenía una función asistencial por la que prestaba ayuda a los cofrades necesitados y a los marinos que no podían desempeñar una labor por enfermedad o accidentes. A pesar que en un momento dado pudo haber mujeres copropietarias de embarcaciones, sobre todo viudas, no aparecen como miembros de pleno derecho de la cofradía. Solo se alude a las viudas, que estaban dispensadas de aportar la cuota anual que tenían que pagar los afiliados. Todo esto nos hace pensar que las mujeres no estaban directamente involucradas en la pesquería o el lemanaje, aunque sí participaron en la venta de pescado, como se explicará más adelante. 5.2. Sector secundario y servicios. Aunque la mayor parte de las mujeres y de los hombres, de hecho, se dedicaban al trabajo en el campo,
Un grupo reducido de vecinos desempeñó otras actividades relacionadas con el sector secundario y sobre todo con los servicios, a pesar de que estas profesiones eran más típicas de las villas que de las anteiglesias. En las villas, cualquier actividad económica estaba regulada por el concejo, que elaboraba toda una normativa a través de las ordenanzas municipales. En ellas se estipulaba cómo se debían ejercer los oficios siguiendo la política del bien común. Se aseguraba del abastecimiento, se controlaban los beneficios, se regulaban pesos y medidas, se protegían los productos autóctonos frente a los foráneos. La presencia de la mujer en otros oficios urbanos está constatada en todas las ciudades desde el medievo. De hecho, había algunos oficios que ejercían con exclusividad: regatonas, panaderas, horneras, amasadoras, tejedoras, parteras. Además de las ordenanzas municipales, cada oficio redactaba las suyas para regular su funcionamiento interno, estableciendo una rigurosa jerarquía entre sus miembros: maestres, oficiales, aprendices, controlando la calidad de los materiales, el precio final del producto. También crearon una especie de seguros sociales en caso de enfermedad o muerte de alguno de sus miembros, que alcanzaba a la viuda y a los hijos, al menos durante un tiempo. Sin embargo, las mujeres no aparecen en estas ordenanzas propias de cada oficio, por lo que estaban excluidas de gremios y cofradías. Esto significa dos cosas. En primer lugar, que si la mujer ejercía el oficio, su formación no estaba sistematizada como en el caso masculino, sino que se realizaba en el hogar o en el taller familiar, donde aprendían de padres o hermanos, quedando su trabajo oculto. Y en segundo lugar, en el que las mujeres quedaban al margen de la corporación gremial, y su protección significaba que se realizaban su trabajo con una mayor precariedad laboral. A diferencia del fuerte control que ejercieron las villas sobre los oficios que se desarrollaban dentro de ellas, las anteiglesias apenas tomaron disposiciones de tipo económico, solo de forma puntual, que para hacer frente a algún problema concreto, por lo que contamos con poca documentación relativa con los oficios desempeñados en Getxo en la Edad Media y moderna. Sin embargo, se explicaban las ordenanzas propias de cada gremio. Así, por ejemplo, las sastres en la anteiglesia tenían que someterse a un examen para poder ejercer. Martín de Pinaga consiguió ser nombrado oficial sastre tras superar un examen que le hizo Andrés de Tellaeche y Sarría, maestro examinador del señorío. También encontramos contratos de aprendizaje firmados por los padres o tutores del joven y el maestro. Hay uno de los intercambios interesantes en 1613 firmados por la madre de un joven aspirante aprendiz, Lucía de Gonia, que era viuda. Por este contrato, Martín de Gonia, se aparejaba con Andrés de Sarría para servirle el oficio de sastre por 4 años. Y Lucía se obligaba a que le serviría sin ausencia durante ningún tipo de problema en ese tiempo, y que pagará 12 ducados a dicho Andrés para que le enseñe el oficio a dicho Martín. Y el dicho Martín, Andrés se obligó a enseñarle y ocuparle en dicho oficio. 17 años después, Martín de Gonia fue examinado por Andrés de Sarría y le convirtió en oficial. Lucía de Gonia, como madre tutora, se responsabilizaba de que su hijo cumpliera con el contrato de aprendizaje. Parece que el oficio de sastre pasó de padres a hijos, ya que en el siglo XVII estaba casi monopolizado por la familia Sarría. Otros oficios masculinos que se ejercieron en la anteiglesia fueron escribano, cirujano, carpintero, entallador, zapatero, barbero, sacristán, mayordomo, criado. Sin embargo, tanta variedad en lo que los oficios femeninos se refiere. En el sector masculino, frente al femenino, en el sector secundario podríamos destacar molinera, panadera, tejedora. La industria del molino fue fundamentalmente importante en el antiguo régimen, ya que transformaba el grano en harina para elaborar el alimento básico, el pan, aprovechando el curso del río Govela. Los propietarios de los molinos solo podían ser las grandes economías de la anteiglesia, por el esfuerzo monetario que implicaba su construcción. Sin embargo, generalmente se arrendaba a particulares que se encargaban de su explotación. Los fieles controlaban que los pesos y medidas fueran los correctos, visitándolos anualmente. Los molinos de Getxo fueron arrendados tanto a hombres como a mujeres. A veces no se arrendaban todo el molino, sino una parte de él. En 1610, por ejemplo, el capitán Juan González de Sopelana arrendó la mitad y una décima parte del molino de Ibarra a Mari Miguel de Aguirregoitia de Getxo. Mari Miguel tenía que pagar a cambio 21 fanegas de trigo y 11 fanegas de borona, pagados de 2 en 2 meses y con condición de repartirse el pago de impuestos. La visita del teniente general, sin embargo, la pagaba el capitán.
El molino más antiguo que se tiene constancia en Getxo fue el de Mimenaga, que se menciona en un pleito de 1515, por el que su construcción seguramente se corresponde a finales del siglo anterior. La propiedad de los Getxo Martiartu, los cuales prácticamente se hicieron con el control de todos los molinos de la comarca. El molino de Mimenaga, especializado en la molienda de maíz, estuvo también arrendado a mujeres en distintos momentos. Marina de viuda de 1630, Marina de Nunzi, viuda también en 1632, y Marina de Líbano en 1639. Algunos autores han señalado la importancia que tuvieron las mujeres en el proceso de fabricación de hierro en el País Vasco. Y en efecto, en las fuentes aparecen como propietarias de ferrerías y ordenando la fabricación de productos de hierro para su posterior comercialización. Tenemos un ejemplo significativo en nuestra comarca, con una mujer propietaria de una ferrería, María de Percibay, viuda de Juan Pérez de Echevarri. Seguramente bilbaína, era propietaria de una ferrería de Naza, Gualzaga, lejona, junto al molino del mismo nombre, a principios del siglo XVII. Conservamos varios contratos de trabajo a través de varios canales en los cuales se emplea manos de obra para su negocio. Así, por ejemplo, contrató a un vecino de Lejona procedente de Mondragón como cargador y cortador de la tirada de alza por año y medio, a cambio de 2 reales y un cuartillo. El siguiente contrato lo firmó con Juan de la Rea, también vecino de Lejona, para servir en la misma ferrería por un año como sonador de los barquines de los fuelles, a 2 reales al día. María se obligaba a poner a los demás oficiales y materiales necesarios y a pagarlos a todos de sábado en sábado. Compromiso que llegó a cumplir a juzgar por los contratos de carga de carbón de roble que firmó con otros empleados. En este caso, María de Percibay era no solo la propietaria de los medios de producción, sino también los que gestionaba personalmente. Además, su preponderancia económica en la comarca quedó de manifiesto en los préstamos del capital que realizó a distintos vecinos y vecinas, tanto en Getxo como en las localidades circundantes. En una escala menor, a la posesión de ferrerías y producción de hierro, la mujer también participó, según José Antonio Azpiazu, en la industria de cuchillos y tijeras, y en menor medida de las armas, fundamentalmente en la dirección de producción, su financiación y posterior comercialización del producto. Idea que ilustra con algunos ejemplos del Valle del Alto Deva del siglo XVI. Siguiendo con sus oficios propios del sector secundario, las mujeres desempeñaron fundamentalmente 2 tipos de actividades, uno en el sector alimentario y otro en el textil, y ambos derivan de sus ocupaciones propias de la mujer en su casa, que en ese caso trascienden al ámbito exclusivamente doméstico y convierten en una actividad remunerada. Los oficios relacionados con la alimentación, aparte de las molineras o roderas, son básicamente las de horneras, amasadoras y panaderas. En las villas, estos oficios los ejercieron de una forma profesional, es decir, que trascendía el ámbito doméstico, por lo que surgió una normativa para regularlos. En Portugalete se estipulaba que las horneras recibían, como mucho, 8 maravedíes para cocer el pan. En Bilbao, las panaderas solo podían vender el pan en la plaza, y en la misma villa llegaron a regentar verdaderos talleres de hacer pan, teniendo hasta 5 trabajadores a su cargo. En la tierra llana, por lo general, cada casería era autosuficiente en productos de primera necesidad como el pan. Los mismos vecinos, vecinas o criadas iban a llevar el moler el grano al molino y luego cocían el pan en sus casas. Pero además del pan para el consumo propio, parece que algunos habitantes se dedicaron a estas actividades de una forma, como hemos dicho, más profesional. Prestemos atención a lo que dice el siguiente documento. En el cementerio pórtico de la iglesia de Santa María de Getxo, después de la celebrada misa conventual, estando juntos todos los vecinos de la anteiglesia, la mayor parte de ellos, especial y nombradamente, se nombran a continuación los fieles y algunos vecinos, dijeron que porque había venido en su día noticia que muchas y diversas personas de esta anteiglesia habían hecho y hacían pan en forma de panadería y lo vendían y revendían en pan cocido fuera de dicha anteiglesia en villas y lugares diferentes. Sin embargo, de que habían sido apercibidas, que no lo hicieran por los dichos fieles. De manera que
Los tales revendedores habrían sacado y sacaban todo el pan y manteniendo necesario de todos los dichos vecinos. Por tanto, por esta presente carta, ponían y pusieron por ley y acuerdo conveniente por sí y de todos los demás vecinos presentes y ausentes, que de dicho día en adelante ninguna persona de la dicha anteiglesia sea osada no saque pan cocido de la dicha anteiglesia y jurisdicción de la so pena de 1000 maravedíes y perdimiento de todo el pan que se sacasen por los primeros y por la segunda doblada. Y las personas que quisieren vender el tal pan cocido dentro de la anteiglesia hiciesen de a 12 y 8 maravedías con las senales y distinciones necesarias y acostumbradas. De texto se puede extraer varias conclusiones. En primer lugar, que en tierra llana también se daban disposiciones que regulaban los pesos y medidas de productos de primera necesidad como el pan. Segundo, que la política que se seguía en las antiglesias es también la del bien común por encima del bien particular y buscaba el abastecimiento suficiente, protegiendo a los consumidores propios. En tercer lugar, que el efecto en hechos producía pan a mayor escala que la doméstica, lo que permitía su posterior comercialización. Seguramente suponía un sobresueldo, según da a entender la ordenanza. Para algunos se había quedado pequeño el comercio y el mercado local, saliendo a venderlo en villas y lugares diferentes, contraviniendo la política de los fieles. Y cuarto, es verdad que no se especifica si son hombres o mujeres los que elaboran este pan, pero las fuentes de otros lugares dan el predominio absoluto en esta actividad a la mujer, por lo que debemos pensar que en Guecho no fue una excepción, y que eran las mujeres en general las que vendían el pan a sus convecinos y las que salían fuera, quizás a Bilbao o a Portugalete, a revenderlo. Por último, el que una parte de la población vendiera pan cocido a otra significa también que no todos disponían de hornos en las casas. En el sector textil, la actividad fundamentalmente desarrollada en las mujeres era el trabajo de lino, para la elaboración de la ropa de la casa y vestido. Las mujeres se encargaban de todo el proceso de producción, plantación, cosecha, majado y espadeos sucesivos, que concluye con el asedado. Ofrece ya una separación de fibras según tamaños, de las que las más largas quedaban listas para el hilado. Gracias a las prohibiciones referentes a la manipulación del lino por peligro de incendio, se sabe algo más sobre esta actividad. En las ordenanzas de Guernica se dice que ningún vecino o vecina tenga el lino majado fuera de las arcas y explícitamente que ninguna vecina espada los linos sino de día en su casa o cerradas las puertas. En las raspas que de día ficiere las limpien en la tarde, so la dicha pena ni los puede mazar, sino en el marco dentro de dicha villa, so la pena dicha en lo que fieren de la villa lo quemen luego. Además del trabajo del lino para consumo familiar, existían los oficios de tejedoras y costureras. Aunque es difícil diferenciar entre la actividad doméstica sin remunerar y la que reportaría algún dinerillo, ya que ésta se realizaba también en casa. Sin embargo, en los testamentos se observa que hubo un grupo de mujeres, seguramente beatas, que se habían especializado en tener lino para otros. El testamento de Marisa de Monmoitio deja dicho que tenía a tejer 2 tocados en poder de la beata de Govela. El paño, lana y el lino eran los tejidos básicos con los que se vestían los hombres y mujeres en el antiguo régimen, ya que otros, como la seda, no estaban al alcance de cualquiera. En los testamentos se suele repetir la frase: dejo toda mi ropa de lino y lana, en alusión al material del que estaban hechos tanto la ropa de cama como el vestido. Hubo 2 centros parroquiales productores de paño desde la Baja Edad Media, que fueron Durango y Vergara, aunque también se importaban en el norte de Francia y Flandes, sobre todo de Castilla, porque eran más baratos. Por lo que hemos observado de la documentación, muchos vecinos de Guecho compraban lo que se conocía como paños de Castilla, fuera de la iglesia, ya que
Hacia finales del siglo XVI había unos cuantos pleitos de deudas de paños entre vecinos de Guecho y un tal Juan de Tellaeche de Bilbao. El paño se utilizaba para hacer los vestidos de hombres y mujeres. Los testamentos y los contratos matrimoniales son una rica fuente de información acerca del tipo de vestimenta que utilizaban nuestros antepasados. Así, encontramos sayas, trajes con faldas hasta los tobillos que se ponían sobre la ropa interior, de colores blancas, verdes, azules, escarlatas, almillas, especie de jubón ajustado al cuerpo, delantales, etc. El tejido de lino o lienzo, como hemos dicho, se hacía en casa, aunque también se importaba lienzo de la mar, y con él se hacían sábanas, manteles y ropa interior, es decir, el ajuar. Este ajuar podía variar en cantidad, pero casi siempre se componía de tocas, normalmente de 3 varas de lienzo, sudarios, sobre todo sábanas. A veces se especificaba el estado en el que se donaba la ropa. Por ejemplo, Patronila de Villaverde dejó en su testamento a Miguela de Sopelana unas enaguas de bayeta verde ya usadas. Dentro del sector servicios se encuadra, por un lado, el comercio de distintos productos a diferente escala, y por otro, los servicios que se prestaban dentro de una comunidad. Mercaderas, taberneras, parteras y sirvientas fueron los oficios de mujeres más comunes. En general, el comercio fue una actividad poco relevante en la anteiglesia y se centraba fundamentalmente en la venta de pescado, vino, cereales y manzanas y pequeñas partidas de carbón y poco más. Sean de mucho o escaso valor, las mujeres participaron en el comercio de productos, de atención a las necesidades locales hasta la participación en el mercado local, en el ámbito comercial. Estos negocios de cierta envergadura, lo normal es que las mujeres que los desempeñaban fueran viudas, pues se encargaban de continuarlo cuando morían sus maridos. A mediados del siglo XVIII, dos mujeres guechotarras tenían el monopolio del comercio del besugo, del puerto de Almincha, el de Móniz. Simona de Llano, viuda, y Manuela de Astegui. En el caso de Manuela, 3 maestres pescadores de Lemóniz acordaron con ella darle todo el besugo que pescaran. Los 3 maestres, Pedro de Barasorde, Batista de Ugarte y Batista de Artamóniz, se han de obligar a entregar en su casa y habitación a Manuela de Astegui todo el besugo que cogieran dichas 3 lanchas. Así ellos, como los marineros y demás gentes de la tripulación, y en condición de que dicha Manuela de Astegui se haya de obligar a pagar a los dichos maestres por cada docena de besugo de las que entregasen 16 reales y medio de vellón. Ítem es condición que la traída de dicho besugo haya de ser y sea a costa de la dicha Manuela, como también el entregarles a dichos maestres y sus marineros un pellejo de vino clarete de 4 cántaras y cuando lo pidiesen. Se especificaba también lo que tenía que pescar cada besugo, 1 libra de 17 onzas como mínimo, y se permitía a la tripulación llevarse 1 docena y media de besugos por cada lancha para su propio consumo, castigando a los que se llevaran de más, y a sus compañeros con 50 ducados de vellón de multa. Según José María de Ascochea, este tipo de acuerdos comienzan a ser frecuentes desde mediados del siglo XVIII. Para este autor, el hecho de concentrar en manos de unas pocas personas el comercio de pescado no se quedaría ahí, sino que serviría para realizar también la conservación, normalmente a través del escabechado, aunque no hay constancia de que existiera en aquel momento una industria de este tipo en Guecho. Al margen de esto, Manuela de Astegui, que cuando firmó el contrato tenía 30 años, fue una mujer que regentó un negocio a escala comarcal y además sin referencia masculina, lo que da aún más valor a este testimonio. En una escala menor estaba la mujer mercadeante, cuyo negocio de compraventa superaba el comercio al por menor. El sector principal al que se dedicaron estas mercaderas fue el textil, y normalmente encargaban el material
incluso importado de lugares lejanos, para luego venderlo. María Isabel del Valdivieso ha constatado la existencia de corredoras o intermediarias mercantiles en la villa de Bilbao, que debían de pagar una fianza al concejo para ejercer su profesión e informar de las comisiones que cobraban. El concejo marcaba los límites de la ganancia en las ventas, como en el caso de Bilbao, con los objetos de oro y plata. Y si querían pregonar su mercancía debían pagar al pregonero. Si cometían algún fraude se les prohibía el comercio y la actividad se les desterraba. Tenemos constancia de negocios entre los habitantes de Guecho y las mercaderas, sobre todo las bilbaínas, en el testamento de Mari Saez de Arteaga, en el apartado de deudas, reconoce que debe 12 ducados a Mari Ochoa de Arteta, lencera vecina de Bilbao. En otra ocasión, Domingo y Pedro de Subilleta, padre e hijo de Guecho, de Ana Teresa de Arrate, de Verango, 15 ducados, 3 reales y 12 maravedíes, que le debían por haberle comprado 106 varas de lienzo de tierra beatilla, cada vara a un real y 20 maravedíes. El comercio más frecuente era el menudeo. En las villas este comercio era exclusivamente entregado a manos femeninas. Las famosas regatonas vendían pescado, velas, aceite, fuertemente sujetas a la normativa que elaboraba el concejo para evitar la reventa. Suministraban a las villas productos de primera necesidad. En hecho, como hemos visto, estos productos se conseguían en cada casería. Pero también era frecuente la venta de cereal excedente a vecinos en pequeñas cantidades de almudes y fanegas de trigo y maíz. Quizás aventurar demasiado, pero no sería extraño que los vecinos de Barrio de Algorta, al no disponer de tanto terreno cultivable, compraran trigo o maíz a los vecinos de Santa María e incluso intercambiaran pescado por cereal, una especie de trueque. Estas pequeñas ventas junto a los préstamos eran las actividades económicas más frecuentes de la anteiglesia. Como ya hemos señalado, los préstamos estaban a la orden del día en Guecho. Como no mediaba escritura, la mayoría de los que nos allegados se resolvieron por la vía judicial o en los testamentos. En efecto, era las últimas voluntades cuando la Guechoterra intentaba arreglar estos asuntos dejando anotados lo que debía y lo que le debían. No eran grandes cantidades, entre 6 reales y un ducado, pero sí eran muy frecuentes. A un acreedor le podía deber hasta 10 o 12 vecinos y vecinas de Guecho y de las anteiglesias de los alrededores. Funcionaba también el empeño. Juan de Alango y Ormaza tuvo que empeñar una heredad suya de la Vega hasta que pagara a María de Ormaza, viuda, los 20 ducados de Bellón que ella le había prestado. Las que tuvieron un mayor protagonismo en el comercio al por menor fueron sin duda las pescateras. Seguramente, como se ha hecho hasta hace poco, eran las mujeres las que se encargaban de vender el pescado en el puerto de Algorta. Pero nos consta que además del comercio local, las quechotarras vendían pescado en otros lugares como Bilbao. En 1700 los pescadores de Algorta denunciaron unos abusos cometidos hacia sus esposas e hijas que iban a vender pescado a la villa. Los marineros reunidos en el puerto señalaban que estaban en costumbre inmemorial tiempo hasta parte en pescar diferentes géneros de pescado con anzuelo y red, saliendo en la valla llamada barra, y que estas libertades en comprar y vender libremente eran conforme fuero del dicho señorío, y que enviaban a la villa de Bilbao a vender el dicho pescado que pescaban con sus mujeres e hijas, y que una persona con decir tiene poder de arrendar de la dicha prebostanda de la dicha villa, sin conocimiento de que se le deba cosa alguna por dicha prebostanda, les quitaba diferentes cantidades de reales a dichas mujeres e hijas para que se remediasen semejantes excesos. Todos los dichos marineros otorgan poder a Juan de Arrigúnaga, mayordomo de la cofradía de San Nicolás, para que, en nombre de ellos, acuda ante los regidores del gobierno universal del señorío. Según este documento, las esposas e hijas de pescadores vendían en la villa de Bilbao los que ellos pescaban sin pagar ningún tipo de impuesto. Sin embargo, parece que había que pagar una cantidad de dinero
por meter y vender pescado de fuera de la villa, y por eso los responsables de la prebustad se lo cobraban a las mujeres. Los marineros del puerto de Algorta, que consideraban este cobro un abuso, nombraron representante ante la villa de Bilbao al mayordomo de la cofradía de San Nicolás para que les defendiera en sus demandas ante el señorío. Taberneras. Las mujeres también regentaban tabernas, mesones, establecimientos que se abrían, sobre todo, en los lugares de paso obligado de mercancías y claves comerciales de importancia como los puertos. El vino en Guecho, excepto el chacolí, de consumo propio, se importaba de La Rioja. Los fieles arrendaban mediante subasta pública las sisas del vino a particulares, los cuales comprometían a abastecer los vinos potables las tabernas de la iglesia. Los dueños de las tabernas, por su parte, acordaban asimismo con intermediarios el aprovisionamiento de vino. Escritura de concierto y convenio entre Domingo de Gonia y María Ochoa de Sarría, vecinas de Guecho, con Juan de Uribe, vecino de Lujua, en que por un año del dicho Juan se obliga a proveer a esta su casa y taberna de los dichos Domingo de Gonia y mujer del abasto necesario del vino o el tinto de La Rioja sin que falte alguna y proveer con su persona, criados y recua a esta su casa y taberna de Gonia. Las tabernas no fueron lugares con buena fama en el antiguo régimen, pues se relacionaban con el mundo de la noche, el juego, las broncas, la prostitución. La bebida y el juego unidos eran motivo de constantes peleas y de pérdida de fortunas, por lo que se llegó a prohibir algunos juegos. Como además servían de hospedaje, se las relacionó con el mundo de la prostitución y de las tabernas, y las taberneras se las acusó de alcahuetas. En el Fuero Nuevo de Vizcaya se dice expresamente que ningún tabernero o tabernera no sea osado de tener en su casa naipes, ni dados, ni tabla de juego, ni juego de bolas, ni otro aparejo alguno de juego, ni consienta, ni de lugar que en su casa o comarca de ella se juegue dinero, ni vino, ni otra cosa alguna, en poco ni en mucho, ni sea osado acoger de noche en su casa a ningún vecino del mismo pueblo. Ante iglesia, so pena de 2000 maravedíes. Parteras. La asistencia en los partos era un oficio esencialmente femenino, ya que los médicos o cirujanos prácticamente no intervenían en ello. A pesar de sus escasos conocimientos teóricos, su trabajo era reconocido por la comunidad. En las villas llegó a ser un oficio regulado, como pone de manifiesto las ordenanzas de Portugal. En estas ordenanzas, la oficial de las mujeres, como se denominaban las comadronas, podía cobrar como máximo 20 maravedíes. Y solo se le podía dar de comer una vez en el tiempo que durara el parto. Además, una época en la que el riesgo de morir de parto era grande, se protegía a las parturientas locales, obligando a la partera a ir a cualquier lugar de la villa a la que la llamaran, de día o de noche, y no podía atender a otras mujeres de fuera, porque de lo tal podría venir el peligro a las mujeres de la dicha villa. No tenemos mucha información acerca de las parteras quechutarras, aunque sabemos que las hubo, porque aparecen en registros sacramentales, bautizando ellas mismas a los recién nacidos, que corrían peligro de muerte. En efecto, para evitar que murieran sin bautizar, el obispo de Calahorra dispuso que las comadronas fueran instruidas para administrar el sacramento del bautismo, siempre que no hubiere presente un sacerdote. En el siglo XVI y XVII, al menos hubo 9 parteras en la iglesia de Guecho, aunque desconocemos su edad, estado civil y qué conocimientos tenían. En el siglo XVIII se le olvidó a tener un permiso que se conseguía a través de un examen para poder ejercer. Se intentaba que recibieran formación del médico del pueblo, porque según las Cortes Navarras de 1724, son graves los daños que resultaban por la falta de inteligencia y práctica de algunas mujeres, que sin noticia ni habilidad se introducen a ser parteras y han llegado a términos que muchas veces han peligrado las mujeres, que estando de parto, por defecto notorio de ellas,
Y lo que peor es, por ignorar algunas, el modo de dar el agua del bautismo a los niños. Muchas veces las han dejado de dar o han dado de suerte que no ha podido servir de bautismo. El filtro que supuso la aplicación de estas medidas llevó casi a la desaparición del dicho oficio de partera, ya que pocas pasaban los exámenes y su imagen, mujer más bien mayor, con experiencia y unos conocimientos médicos escasos, imbuida de prejuicios y supersticiones, no casaba con los principios ilustrados del siglo XVIII. No será hasta el siglo XIX cuando resurja el oficio de partera con la creación de escuelas de obstetricia en las maternidades. Sirvientes y criadas. Dentro del sector servicios del oficio femenino mayoritario, sin duda alguna, fue el de criada o sirvienta, desempeñado generalmente por solteras, aunque también por algunas casadas, excepto en el caso de las familias muy pobres. En la mayoría de las casas había alguna moza que ayudaba en las tareas domésticas, tanto en el mundo rural como en el urbano. Las tareas eran variadas: asistir a los dueños de la casa, colaborar en las actividades económicas de la familia, efectuar cobros, hacer recados, transporte, carga y descarga, además, por supuesto, de la realización de cualquier tipo de actividad doméstica. Las nodrizas formaban parte también de la servidumbre. Normalmente eran campesinas, con las que las clases acomodadas mandaban a sus hijos durante 2 o 3 primeros años de vida, para que les amamentasen a cambio de un salario. Como hemos señalado en el capítulo de la familia, cuando ésta era demasiado pobre o perdía a alguno de sus miembros responsables, las jóvenes de la casa comenzaban a trabajar en casas como criadas, a cambio de manutención y algún tipo de salario. En algunas ocasiones se establecía un vínculo fuerte entre los dueños de la casa y los sirvientes de la misma. Y como ha señalado Palomo Rojo Alboreca, aunque estaban considerados en un plano aparte de la mera familia nuclear, la comunidad familiar bajo medieval los incluía entre sus miembros, asemejándolos a los consanguíneos. También tenían responsabilidad penal sobre ellos, ya que tenían que pagar la pena del delito que el criado hubiera cometido, pudiendo después descontarlo de su soldada. La gratitud hacia las criadas se observa en las donaciones que les hacen los testamentos, aunque a veces se trata simplemente de saldar una deuda por no haberles pagado en vida. En su testamento, Leonor Osorio Porres saldaba así las deudas con una de sus criadas. Ítem digo que Marta Sanz de Arana, mi criada, me sirvió la había de dar 500 maravedís por año, más sus vestidos, porque la tengo pagados hasta 6 u 7 ducados en dinero, más le di vestido de 3 o 4 años, mando que se fenezca cuanta con ella y se le pague lo que la debo. Lógicamente no se puede extrapolar lo que cobraba la criada de doña Leonor con un salario de una moza que sirviera en cualquier caserío de Guecho. La mayoría de las veces se conformaban con la manutención, algún vestido y pocos maravedíes. Pero no siempre las relaciones entre los dueños de la casa y las sirvientas eran cordiales. Las criadas eran acosadas con frecuencia por los dueños, los hijos de los dueños y otros criados, trayendo al mundo hijos ilegítimos que les llegaban a mezclar con los demás hijos de la familia. Muchas de estas historias acababan mal, sobre todo cuando el hijo de los dueños tenía relaciones con la sirvienta a base a promesas falsas y finalmente se casaba con otra. En este punto se llegaba incluso a la denuncia por parte de las sirvientas estupradas, aunque debido a la posición de inferioridad las sentencias no solían serles favorables y dejaban fuera del cargo alguno al joven amo. En Guecho la mayor parte de las familias no podía permitirse ciertos criados y sirvientes. De hecho, las pocas que aparecen en la documentación son las criadas de los curas, beneficiados de la iglesia de Santa María, en el ya mencionado pleito del molino de Alza, por el cual se prohibió a los habitantes de la anteiglesia ir a moler a dicho molino. Se recalca: ningún vecino, ni sus mujeres, hijos, ni criados, ningún natural de la anteiglesia, ni habitante, ni persona alguna, ni criada de las casas de los beneficiados y sacerdotes, por tiempo de 10 años, no lleven ningún costal de trigo y maíz de las cosechas de sus casas, ni de lo traído y comprado de fuera de los dichos molinos. Obligan primero a los criados en general, luego especifica: ni criada de las casas ni de los beneficiados.
También hay referencias a una Mari Sáenz de Cortina, sirvienta de bachiller Antonio de Sarría, hacia 1622, y María de Ibarra, criada del cura abad de Arteaga, hacia 1669. Es posible, además, que las criadas fueran también beatas, a juzgar por el caso de Francisca de Ibarra Bengoa, beata y criada de Martín de Larrazábal, Marisa de Villaverde, y el de la beata de Ibarra, criada de Martín de Sarría y Antonia Elorriaga. No se hace tampoco mención en los testamentos escritos de honor de Osorio de sirvientas a las que legara algún tipo de ropa o dinero, como era habitual en la época. Tenemos que pensar, por tanto, que la mayoría de las caseras de la anteiglesia disponía solamente de su propia fuerza de trabajo para realizar todas las tareas domésticas. Conclusión. Me gustaría cerrar este capítulo recalcando de nuevo el importante papel que tuvieron las mujeres en general y las quechotarras en particular en la economía en el marco del antiguo régimen. Aparte de realizar todas las tareas relacionadas con el hogar, trabajando en el campo, bien en sus propias heredades, bien como jornaleras en heredades ajenas, se especializaron en algunas tareas agrícolas, como el cultivo del lino o la escarda del cereal, trabajando además junto a los hombres en las demás faenas. Además, ellas eran las encargadas de tejer los vestidos para toda la familia y la ropa del hogar. Cuando estas actividades trascendían el ámbito doméstico, se convertían en panaderas, tejedoras profesionales, incluso en lenceras o en mercaderas. La venta de pescado en la villa cercana, como era Bilbao, suponía unos ingresos extras a los que casi siempre la maltrecha economía familiar y en los servicios a la comunidad. Destacaron las taberneras y las parteras, las cuales seguramente evitaron más de una vez que los recién nacidos se malograran. Por desgracia, la mayoría de estas actividades quedaba oculta porque se hacían en colaboración con el esposo o en ausencia de este, y sin remuneración las más de las veces, aunque no por ello eran menos importantes. Y bueno, sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpien.